Alegría total, por supuesto, comenzamos. Hoy tenemos un vacío acá en el corazón físicamente. Mi Tati no va a estar hoy porque está en conferencias BID, pero les manda saludos, les dice que los quiere demasiado. Va a estar muy pendiente de todas esas preguntas, por supuesto, porque siempre está conectada con nuestro programa. Y aquí estamos, estos hermosos servidores, listos para ustedes, por supuesto, aquí en esta salita, cumpliéndoles la cita. Uno corre, miren, cuando uno tiene una cita, por ejemplo, con una persona especial, uno se arregla, uno se perfuma. En el caso, por ejemplo, también de los que adoramos inmensamente a Dios y estamos en la Eucaristía, uno se arregla, uno corre, porque siempre uno el domingo es corriendo y uno dice, mío, vamos a llegar tarde. Eso mismo pasa con ustedes. Nosotros corremos, nos levantamos, agradecemos a Dios, nos arreglamos y aquí estamos, obviamente cumpliendo esa cita especial con ustedes, que los queremos y que siempre están aquí en nuestros corazones. Precisamente por este amor tan grande que les tenemos y agradecimiento profundo, es que se piensan todos estos temas. El tema de la vacunación. ¿Saben ustedes desde los cuántos meses se debe vacunar un niño? Nosotros los adultos hasta los cuántos años nos deberíamos de vacunar. ¿Qué son las vacunas? ¿De qué están hechos? Mitos y realidades, porque yo, por ejemplo, lo que sé es que la vacuna está hecha de virus, de un poquito de virus o de la enfermedad de la cual nos vamos a vacunar, pero no sé qué pasa más de ahí. Hoy tenemos todas estas inquietudes y por supuesto de la mano de nuestro gran invitado las vamos a resolver. Metan la cucharada cuando quieran, 305-316-6560. Aprovechen para que puedan preguntar y puedan resolver todas esas inquietudes de las vacunas. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, ¡ay, la vacuna del COVID, que está pasando de todo! Todo eso también, es que aquí lo rico es que podemos expresarnos con mucho respeto para resolver todas estas inquietudes. Nuestro querido David López, médico de la Cruz Roja de Antioquia. David, querido, Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. No, a todos muchas gracias por invitarme al programa. Una feliz tarde pues para los televidentes que están sintonizando el programa. Hoy está mucho trancón, ¿cierto? Estábamos hablando de eso. Bastante. Pero qué cosa tan horrible, hoy martes. Justo estábamos hablando que la autopista estaba medio relajada, pero cuando ya uno coge la avenida del Poblado, qué cosa tan impresionante, pero bueno, llegamos, gracias a Dios. Gracias y estamos a Dios. Acá listos entonces para que comencemos. David, nos trajiste una presentación maravillosa sobre las vacunas, queremos guiarnos por ahí para empezar un poquitico como a descubrir también la historia, ¿no? Porque todo tiene historia y es maravilloso que nosotros conozcamos por qué se llama vacuna, cuándo fue la primera vacuna, desde hace cuántos años se inventó. Mira, por ejemplo, aquí estamos precisamente en esa parte, la vacuna, ¿cómo se inventó? ¿Hace cuántos años, David? Claro que sí. Bueno, entonces la vacunación es un proceso pues que lleva muchos años, Sí. incluso antes de Cristo. ¿En serio? Sí. En Oriente, en lo que es India, en China, Sí. ellos tenían una técnica que se llamaba variolización. Cogían, por ejemplo, las costras, el pus que estaba debajo de las costras de las personas con viruela Sí. y inoculaban ese pus por la nariz de las personas a las cuales querían como generar la inmunidad. Qué increíble, grandes científicos. Sí, total, es que pues la humanidad tiene una historia muy bella Sí. del desarrollo de la ciencia como tal. Totalmente cierto. Entonces, no fue sino, pues eso fue antes de Cristo, pues que empezaron pues como en esa técnica de variolización, pero tuvo que pasar muchos años para poder que ya como tal se trajera a Occidente, ¿sí? Fue incluso una mujer fue la que trajo como el concepto de vacunación a Europa, ¿sí? Fue la señora Lady Mary Wortley. Ella era la esposa de un diplomático inglés, estaban en Estambul. Ella empezó a ver que los orientales tenían como esa práctica para poderse inmunizar contra la viruela, que en esa época era como una de las enfermedades que más afectaba a la humanidad. Se dice que pudo haber ha habido más de 300 millones de muertes por culpa de la viruela. Si no nos hubiéramos vacunado. Sí, no nos hubiéramos vacunado. Se hubieran muerto 300 millones de personas, imagínate. Entonces ella la llevó a Europa, realmente pues por ser mujer y como pues... Más difícil. Exactamente, entonces hubo un poquito como de renuencia para utilizar la técnica y ya para el año más o menos 1796 fue un médico inglés, el señor Edward Jenner, quien empezó a notar que a algunos campesinos que tenían contacto con un tipo de viruela que era del ganado vacuno, Sí. podían coger inmunidad.
y al estar expuestos a la enfermedad que le daba a los humanos, pues no desarrollaban la enfermedad severa que le daba pues, a las personas que no habían tenido contacto con el virus vacuno. Entonces él empezó a ver junto y teniendo en cuenta pues el aporte que dio Mari Esa fue la al tema principal, definitivamente. Entonces él empezó a coger, por ejemplo, lesiones de personas que habían tenido la viruela por la cepa del ganado vacuno. Sí. Entonces, las personas que habían tenido esas lesiones, él empezó como a coger la pus de esas lesiones y a inocularla en otras personas y veía que había una respuesta inmune que no era tan fuerte, que no mataba a la persona, que no lo llevaba a la gravedad. Y después de que estaba esa exposición, al exponerse a la viruela humana como tal, pues no desarrollaban la enfermedad. Maravilloso. O los que la desarrollaban también muy leve. A mí me parece increíble en esa época, sin tanta tecnología, sin tanto avance, y que estos grandes científicos que verdaderamente utilizaban todo su conocimiento, todo lo que podían investigar, todas las experiencias que tenían y que realmente lo sacaban era de sus estudios. O sea, no había ni siquiera máquinas para poder desarrollar todo esto que hoy en día nosotros, gracias a Dios, tenemos. Antes se morían por unas enfermedades que uno ahora dice, pero por favor, si es lo más fácil, hasta lo vacunan a uno gratis. La palabra vacuna, vacuno, tal vez tiene alguna relación. Es correcto, proviene de ese término precisamente porque pues a través de la inoculación de las ampollas del ganado vacuno es que se generó la técnica de la vacunación, por eso viene de esa palabra, vacuna. Maravilloso. En todas estas zonas donde nosotros, por ejemplo, ahí estamos viendo un bebé, hoy tan lindo que está recibiendo su vacuna, ¿cómo se fue extendiendo en todas estas zonas? Por ejemplo, en Latinoamérica, que nosotros casi siempre somos los últimos en recibir todas esas grandes vacunas, primero están por Europa, Norteamérica, ¿cómo se fue expandiendo en esas zonas de difícil llegada, podríamos decir así? Al principio, cuando Jenner hizo el descubrimiento, fue difícil también, la comunidad médica era muy renuente, ¿cierto? Pero ya después fue avanzando y científicos, por ejemplo, como Pasteur, que es uno de los grandes científicos, él, por ejemplo, él fue uno de los primeros que descubrió lo de la inmunización contra la rabia humana, ¿sí? Entonces, a la medida que se iban haciendo estudios, empezaban a encontrar como técnicas que perfeccionaban la vacunación como tal, ¿sí? Y empezaron a ver que al yo, por ejemplo, vacunar a una persona para prevenir la forma grave de la enfermedad o para que no se enfermase, pues eso salvaba muchas vidas, ¿sí? Y empezaron a hacer estudios poblacionales precisamente para ver cuál era el impacto de esa medida de protección. Entonces, por ejemplo, para el año 1974 más o menos, las Naciones Unidas crearon el concepto de programa ampliado de vacunación, precisamente porque empezaban a ver que al yo proteger la población, esa población se iba a enfermar menos, iba a morir menos, y las personas que no morían y quedaban vivas iban a tener menos secuelas. Es que el costo de la enfermedad es muy alto. Cuando la enfermedad usted la deja avanzar a un estado muy grave, pues hablándolo en términos económicos es bastante costoso. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces ellos aplicaron el término de plan ampliado de inmunización. A partir más o menos de 1977 se aplicó en las Américas la Organización Panamericana de la Salud, creó incluso un fondo que se llama el Fondo Rotatorio de Inmunizaciones, en donde los países que estaban dentro de la Organización Panamericana de la Salud iban a poder comprar vacunas a un menor costo y tener más accesibilidad a las mismas. Y en Colombia, a partir de 1979, se aprobó el programa ampliado de inmunizaciones. Y ahí es que viene hasta el día de hoy. Y debo decirles a todos que Colombia cuenta en este momento con uno de los mejores programas de inmunización en el mundo. ¿En el mundo? Sí, es ejemplo incluso en Latinoamérica. Precisamente porque nosotros tenemos una proyección muy alta. Colombia desde hace muchos años se planteó llegar a una cobertura de más del 99% de la población y las vacunas son gratis, son para las personas. Es maravilloso, es lo que justo decíamos al principio, que se moría gente por unas enfermedades que ahora la vacuna es gratis y uno dice qué pesar que no hayan descubierto en ese momento, que no haya llegado a esa zona de vivienda, pues esta vacuna que ahora hacen campañas y uno ve en los parques principales de cada municipio, jornada de vacunación contra tal, y que la gente realmente pues no lo aprovecha, en muchas ocasiones no lo aprovecha, pero ya también vamos a hablar de esos esquemas de vacunación. Luego definen entonces las edades para todo tipo de vacunas, para todo tipo de enfermedades, ahí estamos viendo por ejemplo niños muy pequeños, ya digamos que ya todos los médicos se encargaron de definir
ese esquema de vacunación para cada edad. Es correcto, sí. Nosotros, desde el punto de vista de inmunización, buscamos llegar a las poblaciones más vulnerables. Entre ellos están los niños menores de 5 años. Por eso el esquema de vacunación se enfoca mucho en la primera infancia, ¿cierto? Los niños pequeños. Que pues el chiste, por así decirlo, es usted generar inmunidad desde pequeño para cuando esté grande, esas enfermedades no vayan a dejar secuelas permanentes en usted. Es más, para el año de 1980 se declaró la erradicación de la viruela en el mundo, como podemos ver ahí en la presentación. Maravilloso eso. ¿Sí? Eso es una noticia maravillosa. Justamente en pantalla, miren esta imagen tan triste, estábamos viendo también un niño con viruela, sí. Y otro niño no, está totalmente sano, me imagino que está vacunado. Es y ahí correcto. estamos viendo entonces la diferencia. Lastimosamente las personas que no aprovechan este tipo de vacunaciones hoy en día, que lo tenemos tan avanzado, pues es un llamado también para que usted haga uso de este buen sistema que tiene Colombia, nuestro país, para que podamos vacunarnos. ¿Las vacunas siempre se deben poner en el brazo, no en otra zona del cuerpo? No, existen diferentes regiones, sí. Sí, y pueden ser orales y pueden ser, hay unas que son subcutáneas que se aplican como en el tejido debajo de la piel y otras que son musculares. Y las musculares se aplican, pueden ser en el brazo o en la parte anterior del muslo. ¿Listo? Bueno, mucha gente se pregunta, bueno, hay jornada de vacunación, por ejemplo, contra la influenza, que es una de las vacunaciones más comunes que encontramos, pero dejan de ir porque tal vez tienen gripa. ¿Se puede vacunar teniendo gripa? Hay un mito alrededor de eso. La gente cree que tener una infección leve es una indicación de no ir a vacunarse. No, es más que todo un mito. Obviamente, pues si yo ya tengo un estado más delicado en el que de pronto el médico me dice pues que mi estado es avanzado, me tienen que hospitalizar o es una cosa más delicada, pues ahí sí pues no me debo vacunar. Sí. Pero tener síntomas respiratorios muy leves no es una contraindicación para vacunarse como tal. Perfecto. Y digamos que alrededor de la vacunación ha habido muchos mitos. Han surgido demasiados mitos. Que hoy, por supuesto, los vamos a romper. Exactamente. Ese es uno de ellos, el que acabamos de decir. ¿Cuál más? Por ejemplo, en torno a la vacunación existe el mito, y es desde el año más o menos de 1998, de que las vacunas producen autismo. Ese sí no lo había escuchado. Sí, hubo un médico, Adam algo, no me acuerdo en este momento bien el nombre. Sí. Él, digamos que no hizo unos estudios de muy buena validez científica y difundió el rumor de que las vacunas podían dar autismo como tal. Desde eso precisamente es que viene como esa renuencia a veces a vacunarse. La gente le tiene mucho miedo al autismo, de tener hijos autistas, por ejemplo. Pero hasta el momento no hay ninguna evidencia científica que pruebe que alguna de las vacunas que tenemos tenga ese desenlace. Qué mala información y qué daño le hizo a la humanidad eso, porque mira cómo se extendió de rápido. Una imagen, digamos que una imagen un poco sugestiva, porque solo se le ve la carita a los niños y están como en una especie de cámaras metidos ahí. ¿Qué estamos viendo? Para la década de los 50 hubo una epidemia de polio grandísima en el mundo. Más de 15.000 casos de parálisis flácida, de más de 10 millones de afectados por polio. Qué triste. Lo que estamos viendo ahí son niños que por adquirir el virus del polio se les paralizaban los músculos, incluyendo los músculos respiratorios. Y lo que ven ahí, que parece como si fuera un cilindro, es un pulmón de acero. Ay, Dios mío. Y lo que hacía el pulmón era reemplazar los pulmones, generaba un vacío intermitente para poder simular la respiración. Y muchos niños fallecieron y hubo un caso pues que duró mucho tiempo, más del que se había pronosticado, porque estos niños morían muy rápido. Pues el caso de un señor que llamaba Alexander, que duró como 79 años dentro de un pulmón de estos. Ay, Dios mío. Murió hace poco. Ay, y no puede ser. sí, imagínate. Pero eso qué calidad de vida, imagínate, uno Es ahí correcto. metido en una cámara todo el tiempo que reemplace la respiración. Es prácticamente un vegetal, no puede estar uno haciendo nada. No puede hacer nada, no puede salir con los amigos, no puede disfrutar del ambiente. Pues el solo hecho de no poder respirar por sí solos ya es trágico. Es poca calidad de vida. Es correcto. Bueno, otra imagen que es más sugestiva que la anterior, por supuesto, y vemos esas deformaciones, podríamos decirlo así, esos movimientos musculares también y óseos, tal vez, no sé, explícanos, mi querido doctor Diego. Miren, yo traje estas imágenes precisamente porque como hoy en día casi no hay casos y uno no los tiene a la mano ni los ve frecuentemente, pues uno cree que no existieron. Pero es bueno recordar, ustedes saben el dicho que el que no conoce la historia tiende a repetirla. Sí. Estas imágenes corresponden a la infección por tétanos.
es por una bacteria que se llama Clostridium tetani, y esta bacteria produce una toxina que hace que usted tenga una gran cantidad de síntomas, dentro de los que están, digamos, espasmos muy fuertes musculares, tan fuertes que son incontrolables. Lo que vemos ahí, esa posición en arco, Sí. se llama opistótonos. Eso Y debe el ser un paciente, dolor sí, y moría de dolor. Dios. Era una cosa terrible. Y digamos que lo que vemos ahí era cómo afectaba a los niños, no solo los grandes. La imagen que tú ves abajo es una imagen histórica, porque a raíz de eso se creía que esos pacientes estaban endemoniados, Sí, que estaban poseídos. Ajá. ¿Sí? Pues porque la típica, digamos que posición que hacen los poseídos. Correcto, uno ver una persona pues que en ese momento estuviera gritando, que estuviera batallando por respirar, con un dolor muy intenso, pues generaba mucho impacto Sí. en las personas. Ay, Dios mío bendito. Fuerte, unas imágenes fuertes. El tétano, entonces, para que le expliquemos a todas las personas, si es por cortarse con una lata oxidada, con algo, con un clavo, con un tornillo. Es correcto. Hace algunos años hubo una historia particular en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, por ejemplo, que un señor estaba caminando y se raspó, como con una ventana de alguna cuadra donde estaba caminando, se raspó, o con un muro, no recuerdo muy bien. Y esos raspones que uno dice como que nada, no pasó nada, ahorita me echo un poquitico de alcohol, arden así, lo más leve del mundo, arde un poquitico y ya. Luego al pasar los días, ese señor supuestamente llegó, se echó alcohol, todo eso, pasaron los días y al señor le dio tétano y perdió el brazo. Otra historia también es sobre una secretaria que con un gancho de cocedora. Sí. Eso pasa, Dios mío, es que ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que nos cosemos el dedo en lugar de la hoja y ese dedito de cocedora estaba infectado o ella tenía en la mano alguna infección, no sé, y le dio tétano también y perdió el dedo? Entonces, casos como eso, por ejemplo, que es tan delicado, estar vacunados es fácil para poder prevenir todo este tipo de casos. Es prevenible, es que no se justifica que habiendo una forma de prevenir las enfermedades no lo hagamos. Y es que las vacunas es muy sencillo, o sea, imagínese una vacuna, imagínese que su cuerpo tiene unas defensas, Sí. como si fueran un ejército, el Ejército Nacional de Colombia, por decirlo así. Y esas defensas son las que batallan al día a día con los gérmenes. Hay bacterias, hay virus, etcétera, hongos, parásitos. Si usted, por ejemplo, si en el cuerpo ingresa un virus, una bacteria o algún otro germen, y el cuerpo no está preparado, pues va a desarrollar la enfermedad. Claro. Y al desarrollar la enfermedad existe mucho riesgo de que te enfermes gravemente y mueras. Pero si yo preparo a mi cuerpo antes de, como por decir, yo decirle a mis tropas, vengan, nos vamos a enfrentar a este enemigo, prepárense, pues yo llego preparado para poder enfrentar esa enfermedad. Y así no me va a coger con los pantalones abajo, no me voy en muchos casos no me va a enfermar, y en los casos que me enferme no voy a morir. Eso es, ¿Cierto? eso es. Entonces no se justifica que teniendo los recursos, la tecnología, que el programa ampliado de inmunizaciones es gratis, Pero por pues favor. no se justifica no acceder a él. Sí, por ¿Sí? descuido, totalmente. Última imagen, entonces, Doc, para que nos vayamos a esta recomendación, la viruela. Esa es la varicela. La varicela. Ve, el sarampión. Ah. La que vemos aquí al lado como derecho Sí. es el sarampión. Eso. Y la varicela es la que vemos al lado La varicela es la izquierdo. del niño que está de espaldas. El la niño que está de cabecita espaldas, sí. Y obviamente, pues a todos cuando estábamos chiquitos, a la gran mayoría nos dio sarampión. Es correcto. Entonces, pues imagínate, ya estuviéramos muertos todos, aquí no estuviéramos contando la historia si no nos hubieran vacunado los papás. La importancia entonces de la vacunación. Con este tema maravilloso, recuerden que ustedes pueden escribir al 305-316-6560. Aprovechen a nuestro querido doctor Diego para que hagan todas las preguntas y resolvamos las dudas sobre la vacunación. Abarcamos esta parte de la historia y ya nos vamos a ir con esos mitos también y con todas las preguntas que tenemos. Yo sé que usted tiene una pregunta sobre el COVID. Espere, hágala tranquilito o hágala tranquilita en nuestro WhatsApp. Nos vamos con esta recomendación especial, luego un corte y ya regresamos. Todo el mundo debe estar. Las vacunas son muy importantes para el cuidado de la salud de toda la comunidad, ya que son las encargadas de protegernos de numerosas enfermedades muy graves que afectan sobre todo a los niños y a las niñas. En el esquema colombiano hay 21 vacunas, las cuales nos protegen contra 26 enfermedades. Dentro de ellas tenemos la hepatitis B, tuberculosis meningea, poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos, influenza tipo B, diarrea por rotavirus, neumonía, meningitis y otitis, influenza, sarampión, parotiditis o paperas, rubeola, fiebre amarilla, hepatitis A y VPH.
Además, es muy importante cuidar el carnet de vacunación, pues es el documento que contiene los registros de dosis de vacuna aplicadas desde el nacimiento, hace parte de la historia de salud de la persona y se requiere para consultas médicas, de enfermería, cirugías, viajes nacionales e internacionales. De mencionar y les vamos a dar un dato. Mire pues, pónchemelo mi caridad, vale, ahí va. Mire pues, ponga mucha atención. Colombia ha tenido un decrecimiento en los últimos 10 años en la cobertura de vacunación. Esto ha incrementado la cantidad de niñas, niños y adolescentes no vacunados con los biológicos necesarios para su edad. En el año 2019, la cobertura alcanzada para la triple viral fue del 94.5% en la población infantil de 1 año. Esta cobertura descendió a 88.4% en 2022 y es un dato de UNICEF Colombia. Tristemente, a pesar de que somos de esos países abanderados, ejemplo a nivel mundial para muchos otros, puede ser por esos mitos que me estabas contando ahorita que ha decrecido, digamos que toda esa educación de vacunación. ¿Verdad que sí? Sí. Puede ser debido a eso, tristemente. Y a eso también súmele la era de la información o desinformación, porque también redes sociales, hay mucha información muy falsa, ruedan muchos mitos al respecto, casos que de pronto nunca ha habido una evidencia de que se compruebe que sean por la misma vacunación. Y obviamente pues es la tendencia de las personas de pronto a no buscar fuentes de información confiables. Entonces eso ha hecho que se haya reducido mucho la confianza en las vacunas y la tasa de vacunación. Tener este aparato tan fácil al alcance de todos y llegar y digitar, ¿qué tan cierto es que la vacuna del COVID me puede matar? Ya. Ahí ya tenemos toda la información y un debate sobre las personas que se han muerto y siempre se cuenta y tiene más fuerza lo negativo. Ahí está entonces, pilas con eso. Bueno, pilas, abramos los ojos, digamos, un llamado de atención para que nosotros podamos acceder a todos estos servicios de vacunación, porque no queremos más muertes simplemente por decir, ay, no, yo no me voy a ir a vacunar porque esa vacuna me puede matar. Tipos de vacunación, mi querido doctor, hablemos de las actuales y también de las que están desde hace muchísimos años y todavía siguen vigentes. Correcto. Entonces, como te dije al principio, desde la variolización a la vacunación que tenemos hoy en día, la ciencia ha avanzado muchísimo. Las primeras vacunas que han existido y siguen vigentes son las vacunas vivas atenuadas. Sí. Simplemente consiste en coger el germen, ya sea un virus o una bacteria, quitarle como la parte que más produce enfermedad, la más horrible. ¿Y cómo sabe uno que es la más horrible? O sea, no, los científicos allá, ellos como ya tienen identificado el germen y saben sobre inmunología, sobre microbiología, entonces ellos ya detectan cuál es la parte que más genera como las consecuencias, la parte más compleja pues como del germen. Entonces le quitan esa parte y te inyectan ese germen menos fuerte, ¿cierto? Sí. Atenuado, para que desarrolles una inmunidad muy parecida y no te enfermes gravemente. Por eso es que sí tenemos, o digamos que están presentes los síntomas después de una vacunación. Más que todo, por ejemplo, tú puedes no desarrollar la enfermedad porque tu cuerpo tiene muy buenas defensas y forma anticuerpos y genera una respuesta inmune muy buena y te protege y no desarrollas la enfermedad. O podrías desarrollar la enfermedad de una forma muy leve. Miren, cuando yo la primera vez me apliqué la vacuna, por ejemplo, de la influenza, a mí me dio gripa. ¿Cierto? Pero con las primeras vacunas de se desarrolló la gripa normal. Se desarrolló una gripa común y corriente. La gente siente como un poquito de desaliento, pero no se les desarrolla la gripa. O sea, pero no es exactamente, y además que más yo que soy del medio médico, donde estoy expuesto como a bacterias, a gérmenes todo el tiempo, a enfermos, pues eso me protege para no desarrollar neumonías, insuficiencia respiratoria y una gran cantidad de complicaciones que derivan de un germen, de una enfermedad mal modulada, ¿cierto? O sea, las vacunas sí son 100% seguras, no es que te vayan a aplicar la vacuna y te vas a morir precisamente con esa vacuna. Pues la idea es cierto, esa siempre ha sido la idea. En medicina sí no hay algo que es una realidad y es que no todo es 100% seguro. Vos puedes, por ejemplo, en casa tomarte una acetaminofén y ser tan de malas de tener alergia al compuesto activo y desarrollar una insuficiencia hepática, ¿cierto? Sí. Pero estamos hablando, para que no se me alarmen, que eso es raro. Son casos, pero son casos extremos, sí. O sea, lo que les quiero decir
es que pues obviamente en la vida todo tiene consecuencias, pueden los procedimientos médicos, los medicamentos, todo lo que se usa tiene consecuencias, incluyendo incluso hasta lo natural. Hasta lo natural. La gente hoy en día toma caléndula, toma un montón de cosas naturales porque dice que eso no tiene consecuencias, pero las puede tener. Tú puedes ser alérgico a algo muy natural, el Edera helix para la tos. Eso es natural, ¿cierto? Y hay gente que toma eso para la tos y desarrolla antes empeoramiento de la tos, brote en el cuerpo. Hasta infartos. De todo. Entonces, eso depende como de la respuesta inmune de cada individuo, pero el objetivo precisamente es inocular algo que sea lo más inofensivo posible, que me genere una respuesta en esa persona que sea tan buena para cuando en verdad yo tenga contacto con el germen o la bacteria que produce la enfermedad, pues no me enferme grave y no me muera. Exacto. ¿Sí? Cuando nosotros, por ejemplo, nos da una gripa así terrible que lo tira uno a la cama, a mí no me da esas gripas así horrible, hace como 2 años. Entonces uno dice, yo ya quedé vacunada. O sea, con esa gripa que me dio, quedé vacunada naturalmente. ¿Eso es cierto o es falso? Sí. Es cierto. Es cierto, porque por ejemplo, tú estás en tu casa y en tu casa viven 5 personas y a las 4 les da gripa y a ti no. Ajá. No quiere decir que tú no hayas Pasó. tenido el germen. Pasó en mi casa, sí pasó. Es correcto, el germen entra, ¿cierto? El virus entra a tu organismo, solamente que tu sistema inmune ya estaba preparado o tenía defensas naturales contra ese germen. En mi casa, bueno, entonces vivimos 4, les dio a 3, a mí no me dio absolutamente nada, y todos súper apestados, acostados en la cama, con el papel higiénico metido en la nariz. Qué pecado, estaban pero llevados, como decimos nosotros. Bueno, pero entonces eso no quiere decir que a nosotros no se nos desarrolló, sí podemos tener el virus. Entonces digamos que yo toso, ya vamos ahí con mensajes, pero digamos que yo toso, estornudo, como yo puedo tener el virus, puedo infectar a otra persona. Sí. ¿Verdad? Ay, yo la puedo infectar y sobre todo a las personas más vulnerables. Estamos hablando de niños pequeños, personas con comorbilidades o inmunosuprimidos o pacientes ya ancianos. Y donde supuestamente nosotros nos sentimos bien, pero uno se siente algo, ¿no? Cuando todos están enfermos en la casa y uno no se enferma, uno siente por ahí que, ay, me está como intentando dar gripa. Uno dice eso, es como muy común. Uno sí. como que se levanta con alguna piquiñita en la garganta y dice, mami, como que me está intentando dar gripa, pero no me da. O sea, hasta ahí llega. Eso quiere decir que tengo el virus, pero no se desarrolló. No se desarrolla. Y a eso súmale, por ejemplo, que si ya has sido vacunada para ese tipo de virus, pues la inmunidad que habías adquirido antes te ayuda también. Y también hay que decirle a la gente de que no todas las personas al vacunarse van a desarrollar la misma respuesta. Por eso es que a veces hay que hacer refuerzos con las vacunas. Ay, no, ahorita vamos a hablar más de esas vacunas de la gripa y sobre todo, pues por supuesto, de las vacunas también del COVID que ha generado tanta polémica. Pero en este momento nos vamos a dar esa vueltecita que tanto nos gusta por el 305-316-6560 para saber ustedes qué están opinando. Mucha, a ver qué es lo que nos están contando. A ver, muy buenas tardes, me gusta el tema. Pregunto, en tiempo de vacunas de una gestante, el tiempo de vacunas de una gestante y cuántas son las vacunas. Muchas gracias, María querida. Un abrazo hasta Envigado. Vámonos con esos que tenemos acá y ya vamos a responder. Buenas tardes, mi hija tiene 30 años, le dio varicela muy fuerte, estaba vacunada. ¿Qué pasó? ¿Hasta qué edad se pone el tétano? Tengo 4 dosis. ¿De qué? No entiendo ahí. ¿Qué querrá decir? ¿Será 4 dosis de la vacuna? Bueno, necesito más. Muchas bendiciones. Gracias por este mensaje. Vamos a tratar de responder todas estas inquietudes. Buenas tardes, gracias por sus excelentes programas. La vacuna contra el tétano es de 5 dosis, entre la 4ª y la 5ª tuve un gran espacio de 12 años. ¿Es verdad que debo iniciar la dosis o que debo tener refuerzo? Gracias, bendiciones para todos. A ver, vamos a empezar a resolver desde la primera. Las mujeres gestantes, ¿cuáles son las vacunas y cuántas son? A ver, la mujer gestante, digamos que una de las vacunas que se aplica a partir de las 14 semanas de gestación es la influenza, ¿cierto? ¿Se puede aplicar la influenza estando embarazada? Sí, porque ya es una vacuna que no es, celular, ¿cierto? Ve que no es viva. Bueno, a partir de la semana número 26 se aplica la triple bacteriana, difteria, tosferina y tétanos, ¿sí? Precisamente pues para lograr la inmunidad. Sí. Y además que esa vacuna ha cambiado. Primeramente era una viva atenuada y ya ahorita es una vacuna acelular, ¿cierto? Que ya vamos a explicar la diferencia. Ahorita ya vamos a explicar la diferencia. Y hay una vacuna que pues no es obligatoria, en Colombia son esas dos. Pero hay una vacuna, por ejemplo, que salió recién, que es la vacuna contra el virus sincitial respiratorio. No la conozco. El virus sincitial respiratorio es un virus que en la población de lactantes produce las bronquiolitis más fuertes. Pues no es el único, pero produce unas bronquiolitis muy severas.
¿cierto? Que es una gripa muy fuerte en un lactante. Usted ve el bebito de 2, 3 meses muy congestionado, lloroso, con dificultad para respirar. Ahí es donde uno le dice a los padres que tiene aleteo nasal, tiraje subcostal. Bueno, Qué pecado. entonces hay una vacuna que se aplica más o menos a la semana también número 26 y precisamente al vacunar la madre le transfiere la inmunidad de la madre al bebé hijo. para cuando el bebé nazca protegido contra esa enfermedad. Se llama el virus sincitial respiratorio. Perfecto, entonces esperamos que hayamos resuelto esta inquietud, nos faltan 2 más. Continuamos en Bienestar, la alegría de estar aquí conectados con ustedes, por supuesto, con este tema tan maravilloso sobre las vacunas. Nos vamos con la segunda pregunta. Entonces, nuestra televidente nos pregunta, hay 3 preguntas en una sola. La hija tiene 30 años, le dio varicela muy fuerte, ya estaba vacunada, ¿qué pasó ahí? ¿Hasta qué edad se pone la vacuna del tétano? Y tiene 4 dosis de COVID. Lo que no entendimos ahí era COVID, ya Vale lo corrigió, y el año pasado no se la puso y pregunta que si necesita más, mi querido doctor. Bueno, entonces, con respecto a la de la varicela, tengamos en cuenta lo que yo les dije. Ponemos una parte del germen para que se desarrolle la inmunidad y ya depende del cuerpo de cada uno desarrollar esa inmunidad. No todas las personas desarrollan la inmunidad de la misma manera. Es decir, que algunas personas con una dosis pueden desencadenar una respuesta inmune muy buena, así como hay otras que requieren el resto de dosis. Un refuerzo. Exactamente. Cuando somos pequeños, y ahorita lo vamos a ver, a nosotros nos ponen la vacuna de la varicela. Sí, a todos. ¿Cierto? Más o menos como a los 6 meses de edad. Sí. Y eso normalmente genera pues una buena inmunidad. La cuestión es que con el tiempo la inmunidad se va reduciendo. Claro. A medida que pasan los años, toca hacer refuerzos. Hoy en día lo que se les recomienda, por ejemplo, a las personas adultas, por ejemplo, nosotros que trabajamos en el gremio de la salud, es hacernos la cuantificación de anticuerpos contra la varicela para ver si estamos en el rango adecuado o necesitamos un refuerzo de la vacuna. Entonces, seguramente, en el momento que estuve expuesta nuevamente al virus, el nivel de anticuerpos y defensas que tenía contra la enfermedad quizá ya estaba menguando, estaba poco, Claro. y por eso desarrolló la enfermedad agarró. como tal. Pero quizá también por el hecho de haber tenido algo de inmunidad, evitó que tuviera consecuencias graves contra la varicela, porque es que pues nosotros nos vemos brotados con esas lesiones grandes, sí, costrosas terrible. y ampollosas en todo lado, pero más allá de solo ser lesiones físicas, no son graves como tal, ¿cierto? Porque puede ser peor, un compromiso renal, un compromiso hepático, una neumonía por un virus. Entonces, digamos que a pesar de que se ve muy drástico, el hecho de solamente tener el problema de la piel no es que sea tan grave. La vacuna definitivamente sí sirvió. La vacuna del COVID se puso 4 dosis, ¿se tiene que volver a reforzar? Con respecto al COVID, yo creo que es igual que con la influenza. Este tipo, los virus, tanto el COVID como la influenza, cambian, mutan. Entonces, la vacuna tiene que cambiar también con las cepas que son como las más comunes en el momento. Entonces, cada año, por eso nosotros debemos vacunar con la influenza cada año, porque hay una cepa nueva. Y si es verdad que, o sea, mito, no sé, ay, que para qué se va a vacunar contra la influenza. Primero es solamente creo que un virus, ¿no? Y hay muchos virus de gripa, demasiados, y la vacuna solo sirve para uno. Segundo, que cuando le da el doble de fuerte, ¿qué tan cierto es? No, no es verdad. La idea es vacunarse precisamente para que no dé fuerte. Y precisamente para combatir, porque como le digo, el virus se va volviendo como más fuerte. Para que la gente lo entienda, el virus aprende a saltarse esos mecanismos de defensa del organismo y se va volviendo como más fuerte, más poderoso, por decirlo. Entonces, la idea es nosotros vacunarnos, y tengan en cuenta que no es solamente también vacunarnos para nosotros, sino para los que más amamos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un abuelito en casa y ese abuelito es hipertenso, tiene EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o tiene insuficiencia renal, o es un viejito frágil, y yo le llevo una influenza, pues lo voy a enfermar, claro. ¿Cierto? Entonces, la idea también es lograr lo que se llama la inmunidad de rebaño, que aquellas personas que no se hayan vacunado, pues no enfermen, porque las personas que se vacunaron la protegen, porque el virus no se disemina en ellas. Oye, pero qué raro, ¿verdad? Que esa vacuna de la gripa sea contra un virus de gripa. Eso debería abarcar como muchísimo más, porque es que hay miles de virus de gripa, o sea, hay muchísimos virus. Es que la gripa como tal es como la parte sintomática. Sí, lo que se como los desarrolla. síntomas. Pero Exacto. el virus de la influenza son demasiados. Son varios, el de la influenza tipo A, influenza tipo B, el H1N1, el H1N5. Y la vacuna solo sirve para una. Es más que todo como para la influenza estacional. Ah, ¿cierto? como La que del más invierno. produce gripa como tal, exactamente. La más común también, además, la que siempre por ahí uno va en bus y le estornudan. Y uno, ay, Dios mío. Entonces, respondiendo a la pregunta, la vacunación contra el COVID va hacia el mismo lado.
La idea es vacunarnos al menos una vez al año precisamente para protegernos contra esas cepas de COVID que están mutando constantemente y producen enfermedad grave. Perfecto, bueno, tenemos entonces 4 minutos ya para terminar y poder desarrollar las otras inquietudes. La vacuna del tétano, las últimas 2 preguntas digamos que eran de eso, la vacuna del tétano, ¿cada cuánto? ¿Cuántas dosis? Y la televidente dejó pasar entre la 4ª y la 5ª 12 años. Bueno, entonces con el tétano no hay límite de edad. Lo importante es tener el esquema completo. El esquema consta de 3 vacunas. A nosotros nos vacunan en la infancia contra el tétano, pero nosotros deberíamos reforzar en la adultez con otro esquema de 3 vacunas, sobre todo si tenemos un accidente. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos al médico, lo primero que nos hacen es limpiarnos, suturarnos y tenga su dosis de tétano si lo amerita, ¿cierto? Sí. Eso lo define pues el médico también. Entonces son 3 dosis de tétano. Y puede ser, por ejemplo, digamos que me mordió un perro, sí, y tengo 50 años y yo no sé si yo tengo esquema de tétano, se puede completar a esa edad, no hay ningún problema. ¿Listo? Muy bien, entonces chuleado, hablemos de esas vacunas especiales, ¿cuáles tenemos acá? Bueno, entonces ha llegado al país la vacuna contra el dengue. Tienen muy buena efectividad contra las 4 cepas contra el dengue. Es que estamos en este momento estamos en periodo epidémico de dengue. El número de casos ha empeorado. Sí. El dengue hemorrágico es el que más le tenemos miedo porque sí, pues, es el que baja las plaquetas, produce sangrados, más consecuencias para el organismo. Sí. Entonces tenemos 2 vacunas, Dengvaxia y Qdenga. ¿Sí? Son vacunas que se aplican a mayores de 4 años y digamos que tienen un buen porcentaje de inmunidad contra el dengue. Digamos que la Dengvaxia protege más si a uno le ha dado dengue, pero la Qdenga pues también tiene un buen porcentaje de inmunidad, así no nos haya dado dengue anteriormente. Perfecto. Tenemos la del herpes zóster. El herpes zóster es el virus que produce la varicela. Cuando yo ya estoy inmunizado y estoy mayor, pues de 40 años, ya no me va a dar varicela, sino que me va a dar es herpes zóster, que son las ampollas que dan en la piel, que arden muchísimo y que tienen tendencia a consecuencias como la neuritis o la neuralgia posherpética. ¿Esa es la famosa culebrilla? Es la famosa culebrilla, que hay un mito con eso de que si las 2 puntas se unen uno se muere. Sí, no pasa nada. No, es más que todo, no es que se unan, sino que si uno ya a la edad que le da la culebrilla es muy frágil, pues uno va a fallecer por una complicación relacionada también con las consecuencias de las enfermedades que tenga de base. Perfecto, ¿y la última? Tenemos la del meningococo. Meningococo, sí. La del meningococo también, esa no está dentro del esquema obligatorio de salud, pero se debería aplicar porque estas evitan precisamente neumonías y meningitis por esta bacteria que se llama meningococo. Y tenemos en este momento 2, Mimenrix y Bexero. Perfecto, yo creo que ha quedado bastante claro. La vacuna que nos deja la cicatriz a todos, que yo pensaba que solo era las mujeres, la que todos tenemos acá levantadito, que el ¿cuál vacuna es? Es la del nacimiento, es contra la tuberculosis, se llama BCG. Y todos tenemos eso. Pues todos deberíamos tenerla porque nuestras mamás nos deberían haber vacunado. O sea, sí, pues, sí, o sea, todos mírele el hombro, mírele acá todo el mundo y todo el mundo tiene todo el mundo tiene ahí su queloide. ¿Y por qué esa vacuna nos deja tan cicatrizados? Porque genera una reacción local de inflamación y eso es lo que deja la cicatriz grande, ¿cierto? Precisamente porque es que ahí está la vacuna, el cuerpo lleva defensas, produce una reacción inflamatoria y ahí es donde también se produce la inmunidad. Y esa es una dosis. Es para toda la vida. Sí. Obviamente las personas que no lo hacen quedan pues expuestas 100%. Igual a ti, por ejemplo, de adulto te podría dar tuberculosis, sí, pero ya gracias a la vacunación la incidencia ha bajado un poco más porque anteriormente era muy alta. Pero es que raramente en Colombia en este momento hay fuertemente tuberculosis y dengue. Sí, y digamos que la vacuna también protege contra las formas más graves de tuberculosis, algo que llama la tuberculosis miliar, por ejemplo, sí, lo he que es escuchado. una tuberculosis muy fuerte. Sí. ¿Sí? Entonces, pues vale la pena vacunarse. Y no sé si puedan mostrar la última, porque ahí tenemos... A ver, mi querida Vale, mi querido Chorrito, mostremos la última, una última diapositiva donde tenemos esta es. Bueno, esta. Ahí está. Tenemos la del neumococo, la vacuna contra el papiloma humano. Muy importante. Y hay una que se aprobó, pero en ese momento en África, para el manejo del paludismo, la malaria. Sí. ¿Sí? Entonces, quisiera como en la parte del virus del papiloma humano, porque hoy en día pues tenemos que vacunarnos, recuerden que el virus del papiloma humano tiene unos subtipos, porque son varias cepas que están relacionadas con cáncer de cuello uterino y cáncer de pene. Pues es muy común el cáncer de cuello uterino, pero el de pene también se puede producir. Increíble. Entonces ya el gobierno nacional la está dando para niños entre los 9 y los 17 años. Maravilloso averiguar todo esto entonces en las páginas, por supuesto, de Gobernación, en la página de Alcaldía,
ir a la alcaldía también y preguntar cuándo tienen esas jornadas especiales de vacunación. Doc, muchas gracias por este tiempo, porque este espacio pedagógico yo sé que toca a muchas personas para que nos despeluquemos, como digo yo, y hagamos uso de todos estos beneficios que tenemos en nuestro país. Gracias, mi querido Doc. No, siempre con mucho gusto. Gracias por darnos estos espacios para poder llegarle a la gente y que la gente comprenda la importancia de estas medidas en salud pública. Miren que la vacunación es una medida de salud pública que ha mejorado la calidad de vida de la gente, digamos, incluso por encima del descubrimiento de la penicilina. Entonces, vale la pena vacunarse, vale la pena prevenir, y no lo hagamos solo por nosotros, sino por las personas que más amamos. Claro, por todo el mundo. Si ustedes quieren más información, gracias también a la Cruz Roja de Antioquia, www.crantioquia.org.co, www.crantioquia.org.co, o pueden llamar al 604-350-5300. Los datos de la Cruz Roja de Antioquia. Nosotros nos vamos, los queremos mucho. Vacúnense, por favor, prevengamos y cuidemos a todo el rebañito que tenemos a nuestro alrededor. Los dejamos con este dato. Pico para todos. Chao. Ahí va el dato. Dice así, la pandemia de COVID-19 hizo retroceder la inmunización infantil en todo el mundo. Se estima que 67 millones de niños y niñas no se beneficiaron de la vacunación sistemática, total o parcial, entre 2019 y 2021, y que 48 millones no recibieron ninguna vacuna, y esto es demasiado. Un dato de la UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 2023. ¡Chao!